La influencia de las culturas en la conducta. ¿De qué manera la cultura afecta nuestras conductas? ¿Somos un reflejo de la cultura en la que vivimos? ¿Hasta qué punto nos afecta el pensamiento dominante en nuestro entorno? Muchas veces pensamos que esto no nos va a afectar en un futuro, pero sí que nos afecta. Reconocer y analizar la influencia de la cultura en la conducta es clave para comprender por qué actuamos como lo hacemos, a pesar de que la sociedad juega un papel importante en nuestro proceder. Por lo general, nos inclinamos a pensar que nuestros actos tienen un origen puramente biológico. Sin embargo, el comportamiento humano no está mediado solo por factores genéticos o biológicos. También lo está por factores sociales y culturales. Estos últimos son los que les confieren singularidad a nuestras acciones. Por eso, de un país a otro, el comportamiento de las personas es distinto, aunque las situaciones sean las mismas. Sobre todo lo que vamos a revisar y de alguna manera un poco breve, la cultura y cuáles son sus características. Y así nos detendremos a analizar cómo influencia eso en nuestras conductas. Primero, ¿qué es la cultura? Difícilmente comprenderemos la influencia de la cultura en la conducta si antes no definimos qué es la cultura y cuáles son sus características. Tener claro este concepto es fundamental para ir trazando el camino que nos llevará a entender cómo nos afecta a nivel comportamental. De acuerdo con la Enciclopedia Humanidades, la palabra cultura viene del latín cultus, que se traduce como cultivar, labrar o cuidar. En este sentido, la cultura alude al acto de cultivar el conocimiento y la educación de un pueblo. Podríamos decir que es el cultivo del hombre o la mujer en la sociedad. En términos más formales, podemos entender la cultura como un conjunto de ideas compartidos, significados y valores adquiridos por los individuos de una sociedad. Por otro lado, Francisco Morales, en su libro de Psicología Social, define a la cultura como lo que se transmite o construye socialmente como la constelación de prácticas, competencias, ideas, esquemas, símbolos, valores, normas, instituciones, metas y reglas. Las características, partiendo de las definiciones anteriores y de un artículo publicado en Entorno, sostenemos que las principales características de la cultura son las siguientes. Se asimila o se aprende. Normalmente es aprendida. Desde antes de nacer estamos influidos por una cultura. Se hace y no se nace con la cultura. No es instintiva o biológica, es decir, que es adquirida, es dinámica y progresiva. Según vaya cambiando la sociedad o la familia, se va cambiando esa forma de pensar. Varía siempre de una sociedad a otra, incluso de una familia a otra, de un pueblo a otro o incluso de país a otro. Aunque sea diferente de una comunidad a otra, podemos delimitar ciertos componentes que todas tienen en común, tal y como lo señala la Enciclopedia de Humanidades. Todas las culturas comparten los símbolos que son reconocibles por toda la comunidad, un idioma particular, un modo de ser, sistemas de creencias que le da una dirección a la vida de las personas, valores y normas que regulan el comportamiento, costumbres como por ejemplo la música, las comidas o celebraciones colectivas. La influencia de la cultura en la conducta impacta de formas distintas. Su influencia no se reduce a una sola vía de actuación. Por el contrario, apela a distintos componentes que le constituyen para activar ciertos patrones conductuales. Veamos algunos de ellos y la forma en que nos afecta. La cultura y los símbolos. Los seres humanos creamos una realidad colectiva, un mundo desbordado de significados, interpretaciones y sentidos. Para hacerlo, tomamos los elementos de la vida social, los gestos, las posturas, las miradas, y las convertimos en símbolos, tal y como afirma Morales en el libro de Psicología Social. La influencia de la cultura en la conducta se da a través de las representaciones, muchas veces simbólicas, que construimos y compartimos como seres sociales que somos. Estas manifestaciones simbólicas conllevan ciertos modos de actuar. Por ejemplo, cuando vemos la bandera de nuestro país y escuchamos nuestro himno, asumimos ciertas posturas o actitudes patrióticas que afectan la manera en la que nos comportamos en ese momento, ¿no? O cuando gana un equipo de fútbol o lo que sea. Las palabras, los gestos, las imágenes, los objetos son ejemplos de símbolos que pueden influir en nuestros comportamientos.
Muchos de estos símbolos vienen emparejados también a determinadas prácticas que nos llevan a reafirmar nuestra propia cultura. La cultura y las normas, esa influencia en la conducta se observa también mediante este cumplimiento de estas normas. Las reglas y las expectativas que permean la cultura hacen que las personas actuemos de modo que validemos los principios que rigen nuestra vida en sociedad. Algunas normas son prohibitivas, por ejemplo, en algunos países o comunidades las mujeres tienen prohibido trabajar o conducir o tienen que llevar un atuendo de ropa diferente. Otras normas son de carácter prescriptivo, es decir, señalan lo que se debe hacer en ciertas situaciones. Por ejemplo, ayudar a una persona que ha tenido un accidente. Sin importar el tipo de norma, estas siempre nos van a decir, entre otras cosas, qué hacer y qué no hacer. Con lo cual recibimos la influencia de una cultura que orienta nuestros modos de comportamiento. ¿Qué nos afecta la cultura y los valores? Pues que ya hemos mencionado en varias ocasiones, se recoge una definición de los valores muy útil. Se entiende que son modelos culturalmente definidos con los que evaluamos lo que es deseable, sirviéndonos al mismo tiempo como una guía para la adaptación en la sociedad. Así pues, los valores facilitan la interacción entre el individuo y la realidad social. Y así lo afirma un artículo publicado en Infancia y Aprendizaje. Gracias a ellos podemos construir una noción del mundo que orientará nuestros modos de experimentar lo que nos sucede y la forma en que respondemos ante las circunstancias de la vida cotidiana. A través de los valores de una sociedad, la cultura moldea la conducta de los sujetos, reforzando aquello que para ella es importante. Pongamos un ejemplo. Si para una comunidad el valor de la solidaridad es fundamental, buscará, mediante sus leyes o actividades culturales, favorecer que todo el mundo le dé un peso importante a este valor en la toma de decisiones. Veamos un ejemplo más cercano y evidente. En la actualidad parece que en muchas culturas el consumo se ha convertido en un valor tan central para la vida que los individuos no piensan en otra cosa que no sea en consumir, comprar. Para nadie es un secreto que los fines del mercado influyen sobre nuestros comportamientos a través del bombardeo publicitario. La cultura del consumo afecta lo que hacemos y pensamos. La cultura y las creencias, sobre todo la conducta, se da también mediante las creencias. La terapia, por ejemplo, cognitiva conductual, nos ha dicho innumerables veces que como pensamos influye y mucho en cómo nos comportamos, porque nos creemos todos esos pensamientos. Nuestras creencias detonan experiencias y acciones. Las creencias culturales son tomadas como ciertas por todos, a la mayoría de las personas. Son muy específicas y hacen referencias a asuntos muy concretos que son reconocidos por los miembros de una sociedad. Estas creencias nos hacen emitir juicios que de uno u otro modo influyen sobre nuestra conducta. Hay que tener en cuenta que la conducta es un reflejo de la cultura. Nuestros patrones conductuales no solo tienen un sustento cognitivo o biológico, sino que también tienen un fundamento de cultural. La cultura nos moldea, nos forma, nos hace sujetos de una determinada comunidad o sociedad. La influencia de la cultura en la conducta no es poco ni mucho menos trivial, y aunque en ocasiones pase desapercibida, siempre ahí está detrás del telón, predisponiéndonos a actuar de ciertos modos que transmiten de una generación a otra.